Buenos días, bienvenidos a este primer webinario de CESENS. Pues agradeceros el interés que habéis manifestado y bueno, pues toda la gente que estamos aquí, la acogida que ha tenido esta iniciativa. Lo primero, presentarme, para los que no me conozcáis, soy Samuel Martínez Espiga, trabajo en el Departamento Agronómico de CESENS y bueno, pues puestos a presentarnos, para los que no nos conozcáis, que yo creo que seréis la minoría, pero aquí se conecta otra persona. Pero bueno, pues CESENS somos una empresa de monitorización de cultivos, de agricultura digital. Pertenecemos a un grupo empresarial conformado por dos empresas más. Estaría una consultora de proyectos de I+D que se llama Ingeniería e Innovación. Seguramente los que trabajáis con nosotros lo conozcáis. Tenemos mucha sinergia con ellos porque, pues bueno, gracias a este tipo de proyectos obtenemos financiación para hacer nuevos desarrollos. Y la que sería la empresa de base tecnológica, que es Encore Lab, donde están los compañeros de electrónica y de análisis de datos, que fueron, pues bueno, los que en su momento desarrollaron CESENS y los que a día de hoy siguen trabajando pues para mejorarlo y para desarrollar nuevas funcionalidades. Volviendo al tema que nos ocupa, pues bueno, este primer seminario, o webinar, como lo queramos llamar, versa sobre la gestión de humedad del suelo, concretamente a través de nuestra herramienta tecnológica y de CESENS. Y bueno, la idea es hacer una sesión. Yo había programado 1 hora y media más o menos de duración. Intentaré ajustarme a 1 hora para que no se haga muy largo. Si bien es cierto que hay bastante contenido, tendremos que ir rápido, pero bueno, por lo menos pues para que haya un tiempo final para que podáis hacer las preguntas y ruegos que consideréis pertinentes. Hemos estructurado la sesión en torno a 3 grandes bloques, que realmente serían 2. Una primera parte teórica, donde vamos a ver pues, un poco los fundamentos del uso del agua en la agricultura, unos fundamentos agronómicos para entender un poco cómo se comporta el agua en el suelo, cómo la absorben las plantas, para qué la utilizan y qué implicaciones tiene esto a la hora de manejar la humedad de nuestros suelos. Y una segunda parte donde veremos pues, unos principios de funcionamiento de estos sensores y de esta tecnología que utilizamos, que bueno, pues sin entrar demasiado en detalle, yo creo que sí que es importante que conozcáis pues cuál es la base de funcionamiento de todo esto para que luego tengáis un cierto criterio a la hora de analizar los datos y de detectar pues posibles fallos, anomalías, darle veracidad a lo que veis o no, o bueno, en definitiva, interpretar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y el segundo bloque, que sería pues una serie de casos prácticos, de ejemplos reales que os he traído, de datos que tenemos recopilados en nuestro software de distintos clientes, donde pues vamos a tratar de enseñar un poco las principales funcionalidades que nosotros entendemos que tiene esta tecnología. Vamos a ver lo que nosotros entendemos, cómo aplicamos toda esta teoría, lo que nosotros entendemos que son las principales utilidades de la herramienta tecnológica que nosotros ofrecemos para gestionar la humedad de nuestros suelos, ¿no? En un primer lugar, podemos ver el efecto real que tienen las lluvias en mi suelo. Lo habitual es tener un pluviómetro y a partir de ahí pues, tomar decisiones en base a los registros de lluvia que tenemos, pero como sabéis, pues no todo el agua de lluvia infiltra en el suelo, ¿no? Este tipo de sensores nos permiten calcular lo que sería la precipitación efectiva, la parte de la lluvia que realmente está infiltrando en el suelo y hasta dónde llega este agua. Además, pues me va a permitir detectar periodos de saturación, periodos en los que estoy en la fase alta de esta curva de retención de agua y que pueden ser peligrosos por la anoxia radicular que comentaba al principio. Y bueno, si tengo bastantes datos, podría hacer una comparación entre campañas y utilizar los históricos para buscar correlaciones. Esto a nivel general, y a partir de aquí, pues bueno, digamos que viene la parte importante, que sería para los que tenéis sistemas de riego, poder controlar, poder ajustar tanto las dosis como las frecuencias de riego en base a este tipo de sensores. Nuestra recomendación, igual que os decía antes, como en el tema del agua útil, cuando un sistema está muy bien calibrado y funciona bastante bien, está entrenado y llevamos un tiempo trabajando con él, es posible tomar decisiones de riego exclusivamente atendiendo a las lecturas de las ondas. En muchos casos no está tan bien calibrado y lo ideal, bajo nuestro punto de vista, sería utilizar los cálculos indirectos, los cálculos teóricos, con la ecuación de Bellman-Monti o con lo que sea que se da de evaporación, de evapotranspiración del cultivo, aplicar el coeficiente de cultivo correspondiente y con eso tener un valor teórico orientativo de la dotación hídrica que necesitaría mi cultivo en un periodo, en una semana, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí lo que utilizamos son las ondas para decidir
cómo ajustamos tanto las dosis como la frecuencia del riego. Gracias a estas ondas vamos a poder evaluar el bulbo húmedo que generamos con cada curso de riego, saber si entra más adentro, si infiltra más, si infiltra menos, con qué velocidad lo hace. Vamos a poder buscar, gracias a las ondas también, cuál es mi punto de capacidad de campo para evaluar los drenajes y ajustar la fracción de lavado en función de mis necesidades. Si no tengo necesidades de lavado, porque no tengo acumulación de sales, voy a evitar pérdidas de agua, y si las tengo, pues voy a tratar de aplicar la mínima agua necesaria para mantener esta conductividad eléctrica. Y por otro lado, pues también me permiten evaluar un poco cómo está siendo la absorción radicular de mi cultivo, ¿no? Podemos ver la dinámica de absorción en estas partes de raíces más activas y detectar pues, factores limitantes en la transpiración, como veíamos anteriormente, para maximizar la eficiencia de trabajo de nuestras plantas. Además, pues vamos a poder ver a nivel general las tendencias con nuestras estrategias de riego, si estamos generando a nivel macro una tendencia de aumentar o de disminuir el contenido de agua en mi suelo, y bueno, vamos a poder establecer distintos sistemas de alertas y controlar el estrés hídrico en función de cada uno de los periodos en los que fenológicos o de los periodos diferenciados de manejo que tengo mi cultivo. Por último, pues bueno, tendrían otra serie de funcionalidades. Si a este tipo de sensorística le añadimos un contador que también tenemos disponibles, pues podremos cuantificar las entradas de agua de la finca, de esta manera detectar fallos en el sistema de irrigación. Oye, que doy un pulso de riego y mi sensor no marca nada, pues o bien hay un fallo del sensor, o lo más probable es que por lo que sea ese ramán no esté emitiendo agua, lo pueda detectar, que tengo una lectura de contador excesivamente alta para detectar fugas, este tipo de cosas. Estamos trabajando también, todavía no lo tenemos incorporado en el catálogo comercial, pero sí que está desarrollado, probado y testeado y están funcionando, que es el tema de los automatismos, el poder directamente este sistema de alertas o de alarmas, que os podéis definir umbrales, que ahora mismo lo que os salta es una alerta, directamente poder ligarlo a darle un pulso a una bomba de riego y poder automatizar, digamos, el inicio de los riegos en función de la humedad del suelo. Vale, y dicho esto, pues bueno, os he puesto unas capturas de pantalla con datos reales de distintos clientes que tenemos, para ver pues, bueno, unos pequeños ejemplos de este tipo de funcionalidades para qué nos sirven y cómo los podemos detectar, ¿no? Esta primera parte de determinar la primera precipitación efectiva, pues os he puesto un cultivo, en este caso está con una Aquacheck, creo que es, de 6 profundidades distintas. Y bueno, pues lo que vemos son unas lluvias, una primera lluvia. Se ha ido aquí, al hacer el recorte de la captura de pantalla, no tenemos la escala para saber cuántos milímetros son, que esto sería lo que está marcando el pluviómetro. Pero bueno, de cualquier manera, de forma relativa se puede ver. Esta primera lluvia, que sería una pequeña lluvia el último día de enero, apenas infiltra en la capa inferior, pero no llega hacia adentro, o sea, no estaría siendo efectiva en mi suelo, mientras que estas lluvias más cuantiosas ya del 9 y del 10 de enero sí que están entrando hasta adentro. Podemos también ver con el tiempo que tarda en entrar el agua hasta las capas más profundas, que este suelo pues, no tiene una infiltración muy rápida, ¿no? Yo me inclinaría a pensar que es un suelo con una textura más bien, un suelo más bien pesado, ¿no? un suelo más arcilloso. Vemos una última lluvia aquí a finales de enero, donde una vez más solo se detecta en superficie, pero no infiltra nada en el suelo. Más ejemplos de lluvias, este sería el mismo caso, pero para un suelo un poquito más liviano. Como veis, estas primeras lluvias de finales de otoño apenas entran no entran prácticamente nada en profundidad en el suelo, no infiltran, mientras que estas otras de aquí, que son más cuantiosas, pues vemos que llegan hasta abajo y además de forma muchísimo más rápida, ¿no? La infiltración de este suelo, esto me estaría diciendo que la infiltración de este suelo pues es mucho más rápida y tiene una componente a priori fundamentalmente vertical. Un último ejemplo de precipitación efectiva, donde pues bueno, tenemos una primera lluvia el 11 de noviembre que llega más o menos hasta los 40 centímetros y una segunda lluvia cuando mi suelo está ya más mojado y más cuantiosa, que entraría hasta abajo y de hecho incluso provoca un poquito de drenaje en las capas más inferiores a 60 centímetros. A pesar de esta hidratación, el suelo se va secando y esta segunda y tercera lluvia de noviembre, una vez más, apenas llegan hasta los 20-30 centímetros. Como os comentaba anteriormente, el sistema también nos permite detectar periodos de saturación. Esto se ve muy claro cuando tenemos una subida brusca en
correspondiente por encima de capacidad de campo, correspondiente a un periodo de lluvias, y en vez de descargar rápidamente en el suelo, como veíamos anteriormente, se mantiene en una zona plana en la zona superior de la gráfica. Esto me está queriendo decir, aquí se ve a nivel de estructura de suelo, de sensores, y aquí todo integrado en un único dato, que este conjunto de lluvias de aquí de abril, ha habido unas lluvias muy seguidas durante unos días y mi suelo ha estado en saturación, porque no aparece una descarga rápida, sino que se mantiene durante unos días en este estado hasta que ya comienza a descargar. Esto, pues bueno, una cosa es que puede hacer algo, no puede hacer nada, no tenga capacidad de actuación, pero por lo menos pues estoy alerta de saber que mis raíces seguramente hayan sufrido un periodo de asfixia radicular severo. A partir de aquí vamos a ver el tema este del ajuste de la dosis de riego. Os he puesto el típico pico que veíamos anteriormente en la curva de retención de agua, de un pico de una hidratación del suelo que se ha superado la capacidad de campo y que se ve el drenaje. Aquí, una vez más, el software, pues por lo que sea, posteriormente se han ido los datos para arriba y me está diciendo que la capacidad de campo es un 34%, pero si os fijáis, pues hay una subida rápida y una descarga, y automáticamente, más o menos, mi capacidad de campo yo diría que está por aquí, ¿no? En el momento en el que la pendiente de secado cambia su punto de inflexión, cambia la pendiente, hay un punto de inflexión. Este mismo ejemplo, para identificar capacidad de campo, pues en este caso, por ejemplo, vemos que el software ha detectado bastante bien la capacidad de campo de este suelo, me marca la línea aquí con este pico de drenaje que no se ve muy bien con el zoom, pero hace una bajada más grande al principio y luego se suaviza. Después de este pico el agua llega abajo a los 60 centímetros, en este caso, sin embargo, es claro, una vez más, en este punto en torno al 36%, que sería otra vez el cambio en la pendiente de secado, yo me inclinaría a pensar que mi capacidad de campo está por aquí y sin embargo el software me está diciendo que es un 52%, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas y tratar de ajustarlo. Por el último ejemplo que os he puesto de estos de capacidad de campo, se ve muy claro, esto es un suelo, una vez más con un aquacheck a 60 centímetros de profundidad, donde se están dando unos pulsos de riego, creo que es una vez cada 2 días, y se ve perfectamente cómo se genera un pico de drenaje, una vez más el software está diciendo una capacidad de campo por encima, la tendría por aquí claramente, se está generando un pico de drenaje, un drenaje, un agua, acordaros de lo del principio, un agua gravitacional que se me va para abajo, automáticamente baja al siguiente nivel y ya el drenaje es mucho menor, no se ve tanto pico hasta que prácticamente no hay, se quedaría hasta este nivel, ¿no? Con este pulso de riego no habría llegado hasta abajo, pero se ve las etapas de cómo va bajando el agua y cómo se va provocando drenaje en los distintos horizontes. Una vez que entendemos este tema de los drenajes, pues aparece una de las funcionalidades que os comentaba de determinar el bulbo húmedo que yo estoy generando con cada uno de mis pulsos de riego. Os he puesto 2 ejemplos con 2 manejos diferenciales en el que os está dando un pulso de riego en cada día. En este caso, pues el bulbo húmedo que estoy generando con cada riego, como veis, llega claramente hasta los 60 centímetros e incluso estoy provocando un pequeño drenaje en la forma más baja, o sea, estoy llegando con el agua más abajo de esto. Sin embargo, en este segundo caso, en la dotación hídrica, el tiempo de riego, el volumen que estoy aplicando cada vez que aplico un riego, es más pequeña. Se produce un drenaje a 20 centímetros, baja 30, baja 40 y a partir de 40 ya no baja más. Por tanto, estaría llegando con mi bulbo húmedo a la zona activa de absorción de las raíces sin provocar un drenaje inferior. ¿Qué es lo ideal? Pues claro, esto depende de cada una de las circunstancias. Los sensores simplemente nos dicen qué es lo que está pasando. Puede haber casos en los que, como ya comentaba, esté aplicando o esté utilizando fertirrigación, tenga un suelo salino, tenga unas condiciones de salinidad altas en mi suelo y me obligue a aplicar una pequeña fracción de lavado en cada pulso de riego, pues para eliminar sale o para mantener una concentración, una conductividad eléctrica que no sea limitante, o bien para lavar sales que se me pueden acumular, pues como el cloro y el sodio que están presentes en los fertilizantes. En este caso, pues parece que no hacía falta y se ha decidido optar por ahorrar agua, no perder, que no se le exhibe hacia las capas profundas y establecer un bulbo húmedo en las partes superiores buscando una mayor eficiencia en el uso del agua. Otra opción a la hora de evaluar el bulbo húmedo, porque el agua sabéis que no solo, o sea, que tiene que se mueve en el suelo de forma vertical hacia abajo, que es lo que estamos viendo hasta ahora, pero que en función de la textura del suelo también se hace más o menos ancho, o sea, que se mueve en componente horizontal, ¿no? En este caso vemos una configuración de sensores
conforme a la cual se ha colocado un sensor justo a 25 centímetros por debajo del gotero, representando la zona de absorción activa, un sensor 50 centímetros por debajo del gotero, donde estaríamos evaluando el drenaje, y este otro sensor a la misma profundidad que aparece lo que está colocado entre medio de la línea de cultivo, entre medio, o sea, lo que sería en el pasillo, en la calle de un cultivo frutal, ¿no? Creo que está a medio metro, que son pasillos de 1 metro, y que estaría a medio metro. De esta forma, lo que evaluamos es cuánto de ancho se hace mi bulbo húmedo, es decir, cada vez que yo doy un pulso de riego, como veis aquí estoy aplicando, en este caso este cliente tiene un contador también y le marca los riegos que da cada día, el volumen de agua que está aplicando, lo fracciona en 2 pulsos de riego, con estos 2 pulsos de riego está llegando claramente a provocar un drenaje abajo, ¿no? Tiene estos picos de descarga grandes, pero también está llegando a hidratar esta parte que está a 50 centímetros. De esta manera puede saber hasta dónde está llegando con su bulbo húmedo. Y si veis el efecto, aquí hay un punto de inflexión, un cambio en el manejo del sistema de riego, se baja la dotación que se da cada día de riego y en este momento, con la nueva dotación, se ve que el agua llega de forma muchísimo menos pronunciada al sensor que está colocado horizontalmente. O sea, se ve incluso menos drenaje abajo, pero también estamos llegando menos. Es decir, podemos afirmar que hemos disminuido el tamaño del bulbo húmedo, disminuyendo la dotación de agua en cada pulso de riego. Hay una cosa que os quería comentar también antes de pasar a la siguiente diapositiva. Si os fijáis, este cliente tiene bastante bien entrenado su sistemita hasta el punto de que en vez de utilizar las ecuaciones de Saston que nosotros ofrecemos con el software, metiendo la textura para que el sistema le asigne una capacidad de campo y un punto de marchitez permanente, lo que ha hecho es decirle no calcular capacidad de campo y un punto de marchitez e introducir manualmente los valores que experimentalmente ha ido viendo en el caso de los sensores. Y fijaros que no tiene nada que ver cómo las líneas están perfectamente cuadradas por encima cada horizonte con su capacidad de campo, porque el suelo no es homogéneo, cada punto de medida, y están perfectamente cuadradas las líneas con lo que correspondería con los picos de drenaje y el punto de marchitez permanente. Si tenemos todo esto bien calibrado, pues todos estos datos, esto es el mismo ejemplo que el anterior, pero ofreciendo el valor de agua útil en vez de estructura de suelo. De un simple vistazo, estando bien calibrado, pues podemos ver la dinámica diaria de cómo se mueve el agua en el cultivo, integrado todo en un mismo dato, cómo se ve estos pequeños picos de drenaje, podemos cuantificar el drenaje que estamos generando y hasta dónde permitimos secar nuestro suelo, ¿no? Y el efecto que tiene esto sobre el cultivo. Bueno, esta otra parte realmente está todo en relación con lo que os venía contando. El ajuste de se puede controlar el drenaje y la fracción del lavado a través de estos sensores. Aquí vemos un ejemplo donde este cliente está regando, está dando un pulso de riego a mediodía, un poquito más tarde de las 12 y 2 pulsos por la noche, ¿no? Ya os adelanto que lo vamos a ver anteriormente, que en el periodo diurno y en las zonas de absorción activa, 20-30 centímetros, se ve claramente cómo hay un mayor secado que correspondería con la absorción del cultivo frente a las zonas nocturnas que está más plana la curva, ¿no? Vemos que está plano, plano y que aparece una curva, plano, plano y aparece una curva. Esto lo adelanto porque es lo que vamos a ver posteriormente. Pero vamos, lo que quería enseñaros de esta diapositiva es que con el riego de mediodía el bulbo húmedo llega hasta los 40 centímetros, pero no provoca drenaje. Con el primero de la noche, que repone la humedad del suelo, tampoco. Y es con el último riego de la noche, el previo a la mañana, el que está aprovechando para aplicar esta fracción de lavado, para lavar estas sales, y es el que se le marca aquí en 60 centímetros. Si esto está bien o mal, pues bueno, esto ya es dependiendo de cada caso, ¿no? Yo a priori me inclinaría a pensar que es preferible generar estos periodos de saturación, que al final estamos limitando el oxígeno de nuestras plantas en las zonas coincidentes con la mayor transpiración, en las zonas centrales del día, porque nuestra planta va a ser capaz de utilizar ese agua rápidamente, no se va a perder tanto y va a tener agua más fácilmente disponible, pero bueno, luego también es cierto que muchas veces el agua es más barata por la noche, no hay disponibilidad todo el día y en este caso pues se está aprovechando, ya digo, para hacer el riego, para aplicar la fracción de lavado durante la noche.
Aquí vemos, pues bueno, es que realmente es el mismo ejemplo que he aprovechado antes para enseñaros las distintas formas de bulbo húmedo que se pueden generar con los riegos. En este caso, pues es un cliente que está aplicando una fracción de lavado continua para eliminar sales, mientras que en este otro pues no se está perdiendo nada de agua, pero a cambio pues puede haber una acumulación o no de sales. Ya digo, depende de cada situación. Este ejemplo que os he puesto aquí no está dentro del entorno de suelo, pero creo que no me voy a extender demasiado tampoco en explicarlo, pero sí que me gustaría por lo menos mostraroslo así un poco por encima, y es los datos que ofrece el sensor, el Teros 12, que os he comentado anteriormente, que ofrece una lectura de conductividad eléctrica, además de la lectura de tanto por ciento de agua y de temperatura, y pues es bastante útil si lo que buscamos es implantar un sistema para manejar esta fracción de lavado en base a la conductividad eléctrica como factor limitante, ¿no? Aquí vemos en la gráfica, lo vemos en rojo la línea del sensor este que está puesto justo a 25 centímetros por debajo del gotero. En amarillo veríamos esta que os he dicho que estaba en medio del pasillo, en azul la de profundidad y en verde vemos cómo se mantiene la conductividad eléctrica. En este caso se está aplicando fertirrigación con cada riego, por eso en cada pulso de riego sube la conductividad eléctrica, pero como vemos en el momento en el que se empieza a regar en junio, provocando drenajes continuos, mantenemos la conductividad eléctrica en torno a 1,2 milisiemens por centímetro cuadrado. Se van aumentando las reservas del suelo porque voy aplicando un riego todo el rato por encima de las necesidades de la evapotranspiración de mi cultivo, pero en el momento en el que se limitan estos riegos de lavado, se producen menos drenajes, vemos cómo la conductividad eléctrica empieza a ascender. Si esto es un valor deseable o no, pues ya depende, hay cultivos más halófitos, menos, más tolerantes, menos, y cada cual tiene su situación particular. Pero bueno, con estos valores pues me permite monitorear y evaluar cómo es la conductividad eléctrica de esta zona de raíces activas, de la rizosfera, ¿no? Vale. Aquí vamos a ver ya el tema este de la dinámica diaria de absorción, lo que os comentaba, lo que os introducía un poco en el ejemplo anterior. Vemos pues un caso, en este caso creo que son dos Teros 10, uno colocado a 20 centímetros y otro a 60. No tengo muy claro, depende del cultivo y del manejo, cuál sería la zona más activa. Podemos entender que un poco en las dos. Y aquí vemos pues cómo se está dando un riego cada 2 días y se ve claramente esta forma que os decía, ¿no? Se da el riego, aparece un periodo en el que se seca, correspondiente a la absorción que las raíces estarían haciendo en el periodo de transpiración activa, llega la noche, se aplana la curva y volvemos otra vez al siguiente periodo con radiación y temperatura para aquella transpiración, vuelve a haber una bajada, volvemos a tener otra vez una zona plana, pero el tercer día la bajada, aquí es que no se ve muy bien con el zoom porque he hecho una captura de pantalla, pero digamos que la descarga, el secado es menos pronunciado. Esto lo que me está indicando es claramente pues, que el nivel de presión con el que está retenido el agua en mi suelo es excesivo y mi planta está limitando su absorción. Digamos que en este momento estoy sometiendo a mi planta a un estrés hídrico. Otra cosa es que me interese, que no me interese, cómo distribuyo mi agua, pero si yo idealmente quisiera mantener a mi planta totalmente hidratada, pues aquí este riego habría que haberlo adelantado al segundo día, porque el tercero, como digo, hay menos pendiente de secado, ¿no? Aquí veis de hecho que se han hecho en 2 días y aquí se ve como el primer día se seca, plano, se vuelve a secar y se vuelve a quedar plano y otra vez se da el siguiente pulso de riego. Aquí vamos a ver este mismo ejemplo de una dinámica de lo que es el estudio de la dinámica diaria de absorción de mi cultivo, pero en este caso pues se trata de un sistema en el que se están dando 2 riegos al día, ¿no? Si lo vemos aquí, pues se da es que no se ve en la escala, pero bueno, se daría un riego, esto correspondería al atardecer, a la noche, donde se hidrata en el suelo. Por la noche esto se mantiene relativamente plano, no hay absorción radicular, si acaso algo de difusión por capilaridad entre las zonas del suelo, por eso baja un poquitín, y a primera hora de la mañana ya se da un primer riego y aquí se ve claramente la absorción diaria de mi cultivo, ¿no? Baja hasta aquí, se acabaría el día, vuelve a haber otro riego, se vuelve a quedar plano en la noche y volvemos a dar otro riego. Vemos que la pendiente es bastante estable, que estamos haciendo un manejo del cultivo bastante estable, pero este día, por lo que sea, que es lo que decía antes del tema de la detección de fallos, pese a que mi contador, que estos valores en verde son los valores de volumen de agua aplicado, pese a que el contador ha detectado
o sea, marca que se ha aplicado agua, por lo que sea, se ha obstruido los goteros, no ha llegado agua a esa línea y mi suelo no ha recibido agua. ¿Qué vemos aquí? Pues que el primer día no pasa nada, mi cultivo está absorbiendo perfectamente, llega la noche, pero el segundo día ya, fijaros que la absorción, la bajada, lo que se seca mi cultivo, es muchísimo menos pronunciado que el día anterior. Por tanto, pues bueno, este día hemos perdido bastante eficiencia de trabajo de nuestro cultivo, ¿no? Se ha limitado, digamos, se habrán cerrado estomas seguramente y se ha limitado esta transpiración. Automáticamente se arregla y rápidamente volvemos a una dinámica de absorción habitual. Un último ejemplo, en este caso, que lo que os quería mostrar es un poco el efecto de las lluvias sobre esto. Estamos otra vez en un sistema, en este caso con un aquacheck a 60 centímetros, un manejo de un cultivo en el que se están dando un riego a finalizar más o menos el día, otro riego a mitad de la noche y un riego a eso de las 10 de la mañana, ¿no? Vemos claramente, o sea, esto se aprecia una vez que cogéis un poco que entrenáis un poco el ojo, esto se ve muy rápido, se ve claramente un periodo plano de la curva, otro periodo plano durante la noche y un periodo de absorción coincidente con las horas diarias de transpiración del cultivo, ¿no? Vemos cómo este patrón se repite, zona plana, bajada, zona plana, bajada. ¿Y qué pasa aquí? Este día tenemos una lluvia. Tenemos una lluvia, se sigue regando normal y este día, el día que está lloviendo, mi dinámica de absorción, o sea, lo que es el secado del cultivo, es mucho menor. Veíamos que teníamos aquí una bajada y este día no hay apenas bajada. Esto puede deberse a dos cosas, ¿no? Una, que hay un aporte de agua y entonces a pesar de estar absorbiendo las raíces, pues se repone y entonces no se marca tanto. Y dos, que seguramente lo que haya pasado, un día de lluvia, hay menos radiación, hay menos temperatura, por tanto la transpiración es mucho más pequeña y el secado va a ser mucho menor. Pero lo importante aquí es que a partir de este día de lluvia se toma la decisión de eliminar el riego del día siguiente. Y dices, ¿esto está bien hecho o esto está mal hecho? Pues si seguimos aquí con los riegos, mantenemos un suelo bastante hidratado, llegamos al día siguiente en el que no se ha regado y vemos que en torno a las 12 de la mañana, en las horas centrales, otra vez hay una curva bastante pronunciada, más o menos equivalente a la anterior, de absorción. Por tanto, pues más o menos se puede decir que ha sido suficiente el agua que hemos recibido de lluvia durante este día, que si veis ha llegado hasta abajo, se marca en las zonas más bajas, o si no ha llegado, ha sido el riego aplicado durante el mismo día de lluvia el que ha conseguido bajar hasta abajo. Y bueno, hemos mantenido el suelo con unas condiciones de humedad, hemos ahorrado el riego de este día y ha sido suficiente para mantener una absorción buena de mi cultivo. Como os decía, es importante evaluar, claro, no nos podemos fiar a ciegas de si mi cultivo está absorbiendo bien o mal agua en función de la humedad del suelo, ¿no? Hay otros parámetros que influyen, que en concreto pues son las condiciones atmosféricas que hace que transpire más o menos mi cultivo. Entonces, estos mismos datos que veíamos en el entorno del suelo, lo podemos hacer a modo de comprobación, podemos ir a la parte de consultas avanzadas y presentarlos junto con datos climáticos, pues para ver si efectivamente en las zonas con más secado, que a priori sería más absorción del cultivo, es así y se corresponde con una mayor demanda transpirativa o no. En este caso os he presentado un periodo de un mes un poco largo, donde en amarillo tendríamos un único dato integrado de agua útil presente en el suelo de mi cultivo. El zoom es un poco grande y no se ven tan marcadas las pendientes, pero bueno, sí que se aprecia claramente aquí una zona con una pendiente grande de secado, una zona un poquito más plana y otra zona con un pendiente, ¿no? Y lo que os he sacado pues es un valor de DPV diario que me valdría el DPV, la radiación o incluso la transpiración calculada con la transpiración que se calcula en el cultivo, algún parámetro climático que sea proporcional a la transpiración que haya. Vale, a mí me gusta trabajar con el DPV, si pintásemos la radiación seguramente que sería parecido, aunque no tendríamos el efecto de la humedad. Lo importante es que en esta zona que hay más secado, claramente se ve como ha habido unos DPVs mayores durante el día y por tanto podemos achacar esta mayor demanda, esta mayor absorción del cultivo a unas condiciones atmosféricas con más demanda de transpiración, un periodo en el que la curva del suelo ha estado más plana, que se corresponde a días un poquito más húmedos, menos temperatura, menos radiación, y una segunda zona más grande con mayor pendiente, donde otra vez hemos tenido DPVs más altos, ¿no? Esto me sirve como en el caso anterior, en el caso de ver una anomalía, puedo ir a consultar esto y decir, joder, este día he tenido menos absorción, he tenido más por las condiciones atmosféricas.
Aquí os he puesto un zoom, a ver si se veía un poquito más grande, como pues para ver esta zona que hay más pendiente, DPVs más altos, una zona más plana con DPVs más bajos y otra vez comienza a haber un secado, si veis con forma de escalón, y el escalón claramente es coincidente con los periodos donde hay transpiración, ¿no? Donde tenemos DPVs altos, que son los periodos centrales del día. Vale, y terminando ya, por último, pues bueno, otra de las cosas interesantes que creemos que tiene esta tecnología es poder pues, observar más allá de los datos absolutos, que como veis, pues hay que tener los sistemas bastante bien calibrados, observar un poco las tendencias generales. Aquí os presento la dinámica típica de agua en el suelo de un cultivo de secano, creo que es una viña, si no recuerdo mal, pues donde bueno, se ve como claramente partimos de un suelo bastante hidratado de otoño, vemos como las lluvias de invierno infiltran y mantienen un reservorio de agua muy grande, cómo se va secando a medida que el cultivo y el suelo empiezan a evapotranspirar, cómo estas lluvias, o bien un riego de apoyo podría ser, pero parecen lluvias, por esto que se ve aquí en la época de floración, pues han venido bien y nos han permitido mantener un porcentaje un poquito más elevado de agua en mi suelo, y cómo durante el verano pues hay un estrés hídrico bastante grande, donde prácticamente ya apenas se agota el agua del suelo y hay muy poca absorción, ¿no? Y hasta que llegan las lluvias de otoño y otra vez el suelo se vuelve a hidratar. Esto, pues bueno, claro, a nivel de secano no hay capacidad de actuación y por tanto no me sirve para tomar decisiones, pero sí que es cierto que, bueno, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Si hay gente que tenéis cubiertas vegetales en los cultivos, pues estudiando esta dinámica diaria de absorción puede ser un criterio para decidir cuándo segar la cubierta, si vemos que está ya compitiendo excesivamente con nuestro cultivo o no, y si tenemos históricos de datos de varios años y esto lo contrastamos con valores de producción, de calidad o lo que sea, pues bueno, podemos empezar a obtener correlaciones para tratar de explicar causalidades entre el estrés hídrico o el agua que hay en nuestros cultivos y los resultados que obtenemos con la cosecha. Aquí os muestro la tendencia general de una campaña, en este caso en un sistema de regadío, porque esto ya depende del manejo que hace cada uno. Aquí veis como pues bueno, el cultivo, el suelo tiene unas lluvias de invierno que lo han mantenido, pero en el momento en el que se empieza a comenzar los riegos, los cursos de riego, a mediados de marzo se ve como continuamente se está aplicando más agua que la que el cultivo es capaz de transpirar. Otra cosa es cuándo se está aportando ese agua, si se está aportando en el momento óptimo o no, pero en líneas generales vemos que estamos aportando más agua que la que el cultivo transpira y vemos una tendencia ascendente de la cantidad de agua que hay presente en el suelo hasta este punto de inflexión, que estaría en torno a agosto, cuando se decide limitar o restringir la dotación de agua que se va aplicando y se va permitiendo progresivamente secar al suelo hasta final de campaña en otoño, que llegan las lluvias otra vez y se vuelve a hidratar. Esto sería el mismo, creo que es el mismo caso que expuso anteriormente, centralizado en agua útil, esto para los distintos niveles para el dato crudo de los sensores volumétricos. Aquí vemos lo mismo, ¿no? Como en marzo se empieza a regar y la tendencia es ascendente, se va aumentando, sobre todo, fijaros, en las capas inferiores, se va aumentando el almacenamiento de agua que hay en el suelo, hasta que en este momento pues cambia un poco la cosa y empieza a bajar y se vuelve a secar. Aquí vemos las tendencias que se generan con el manejo del riego también, ya no a nivel macro en una estación, sino bueno, cómo influye los cambios de estrategias de manejo en hacia dónde estamos yendo. Aquí se ha manejado un cultivo con varios riegos al día durante septiembre. En este momento pues hay un cambio en la estrategia. A lo largo de septiembre esta dotación estaba siendo superior a lo que el cultivo consumía y teníamos una cierta tendencia, si no ascendente, por lo menos de mantener, y lo que sí que se ve claramente es que cuando decidimos bajar los riegos a un solo riego diario, poco a poco estamos aplicando menos agua al agricultivo y poco a poco vamos permitiendo agotar el suelo. Esto pues tiene sentido porque al final normalmente para la mayoría de cultivos, si no es un olivo o algo así, coincide con final de campaña y bueno, no necesitamos tener reservorios muy grandes en el suelo. Fijaros también que aquí se pueden ver pues todas las cosas que hemos explicado anteriormente, ¿no? Si los pulsos de riego llegan abajo, hasta dónde estamos llegando con el volumen hídrico, si las curvas de esto tendríamos que hacer un poquito más de zoom, pero cómo está siendo la absorción en cada una de las partes, etcétera, etcétera. Una última diapositiva de control de estrés hídrico, me ha parecido que estaba muy bonita también. Esto es un manejo de un cultivo, por supuesto, con regadío, pero aquí se puede ver claramente por los manejos diferenciados en función de cada etapa fenológica del cultivo, ¿no? No recuerdo ahora mismo de dónde son estos datos, pero bueno, se ve claramente como
dando los pulsos de riego, permite un nivel de agotamiento mucho más pequeño en esta época de abril, seguramente será floración, algo parecido. Una vez que ha pasado esto, permite que haya un agotamiento mayor, puede ser que en esta etapa sea un orden de hueso, sea algo que no sea tan importante, o que se pueda aplicar un estrés hídrico sin tener grandes pérdidas productivas, que sería un riego deficitario, y a partir de aquí se vuelve a cambiar la estrategia y bueno, se manejan distintos niveles de estrés hídrico en función del periodo en el que estamos. Y para terminar ya, que se me ha alargado un poquito la presentación, pues bueno, quería presentaros unos ejemplos así un poco que se vea integrada toda la información que os he transmitido en torno a las estrategias de manejo y la toma de decisiones, ¿no? Para ver si es correcto, si no es correcto, bueno, lo que se ve con los datos. A partir de ahí ya digo que luego la situación de cada uno pues es personal y atiende a sus particularidades. En este caso tenemos un cultivo en el que estábamos aplicando también pues, un riego de madrugada y un riego por la tarde, ¿no? Claramente ya se ve como, aquí fijaros en 30 centímetros, una zona activa de absorción del cultivo. Como durante la tarde está muy planita, no hay prácticamente consumo, este riego de madrugada llega prácticamente hasta abajo, o sea, estamos provocando un poquito de drenaje. A primera hora del día todavía la temperatura está baja y no hay mucha radiación y no hay excesivo consumo, y son en las horas centrales del día donde aparece un mayor consumo por parte de la planta, ¿no? Se vuelve a dar un riego a las 4 de la tarde cuando todavía hay un poquito de transpiración y volvemos a lo mismo. ¿Por qué os he puesto este ejemplo? Porque este día hay una lluvia y como se registra esta lluvia, se decide realizar un cambio de manejo, se toma una decisión, una estrategia, ¿no? ¿Y esto está bien hecho o está mal hecho? Pues bueno, lo que se puede ver aquí es que después de esta lluvia, este día hay un poquito menos de consumo, igual puede ser coincidente otra vez con que las condiciones sean menos transpirativas, pero el tema es que se decide dejar de regar durante 3 días después, ¿no? El primer día que se ha aplicado esta lluvia todavía hay buen consumo, seguimos en la noche. El segundo día tenemos una zona, o sea, volvemos a ver la absorción diaria de este cultivo, y el tercer día se aplica el riego por la mañana, o sea que quizás se podría haber adelantado un poco este riego, pero el agua de lluvia ha sido suficiente para poder ahorrarnos 1 o 2 riegos y no se ha limitado excesivamente el agua del cultivo. Si bien es cierto que hemos llegado en un momento de un poquito más de estrés y de hecho, si os fijáis, este riego que habitualmente provocaba drenaje, en este caso no lo ha hecho porque estábamos en un nivel un poquito más bajo. ¿Vale? Un segundo ejemplo donde también se ve pues, un manejo de riego donde se dan unos pulsos, se da un riego a las 4 de la mañana, otro a las 10 y otro por la tarde, ¿no? Otra vez ya tenéis que tener el ojo muy entrenado, se ve la pendiente diurna de descarga de absorción, mientras que por la noche está mucho más plano. Esto se va sucediendo así a lo largo de los días. Si es ¿por qué os he puesto yo este ejemplo? Pues porque, bueno, ya luego esto es lo de siempre. Si cada cual tiene su situación y muchas veces hay que regar por la noche por tema de que es más barato el agua, de que es más barato la energía o simplemente porque hay disponibilidad. Pero realmente, bajo mi punto de vista, si os fijáis, esta curva que empieza a ser muy pronunciada hace un cambio de inflexión, hace un cambio de pendiente, se me ha ido, durante las horas centrales del día, durante todavía cuando debería de ser máxima la absorción. Por tanto, podríamos decir que este riego se está dando un poquito tarde. Este riego, igual si lo adelantásemos un poco antes, podríamos aprovechar un poquito más el trabajo de la planta en ese día. Y por otro lado está el tema de los riegos nocturnos, ¿no? De hidratar durante la noche. Al final se hace muy habitualmente, pero estamos aplicando agua en un momento, estamos reponiendo el agua del suelo en un momento en el que la planta no lo está utilizando, con el riesgo de saturación que eso implica, y además, pues bueno, depende del cultivo, esto puede tener una serie de implicaciones. Por ejemplo, en hidroponía es muy común trabajar dejando secar más o menos el cultivo por la noche, porque está muy asociado a lo que se permite secar durante la noche el suelo a generar más o menos estrés y generarle a la planta una tendencia más vegetativa o más generativa. Esto ya son, digo, estrategias de riego y particularidades de cada cultivo. En este caso, creo que está justificado el tema este de regar por la noche, que sí, que es lo que os quería decir y se me ha olvidado, porque es un cultivo de cereza
en mayo, justo prácticamente antes de cosechar, y creo que lo que se estaba buscando en este caso pues era mantener una estabilidad de agua lo más estable posible, el contenido de agua en el suelo, para pues limitar o impedir que se produzcan problemas de cracking y de rajado y estas cosas. Creo que es el último ejemplo ya que tengo. Volvemos a ver un cambio de estrategia de manejo y cómo posteriormente se corrige, ¿no? Esto aquí en este cultivo se venían dando un pulso de riego a primera hora de la mañana y otro en las horas centrales del día, su curva de secado, de absorción diaria cada día, como se ve claramente, ¿no? Secado plano, se estaba aplicando una cantidad de riego de casi 10 milímetros, son los pulsos que registra el contador. Hasta este día todo era bastante estable, funcionaba bien, y el 16 de agosto se decide disminuir, por lo que sea, la dotación de agua que yo estoy aplicando en cada pulso de riego. Automáticamente vemos que el primer día pues el bulbo que se genera es muchísimo más pequeño y por tanto la absorción de mi cultivo también va a estar más limitada, pero es que al tercer día vemos como el agua que estamos aplicando es totalmente insuficiente y mi suelo ya se mantiene plano. Estamos en condiciones de estrés hídrico severo, se tarda un par de días en darse cuenta y bueno, pues se ve que la decisión no ha sido buena. Estamos todavía en agosto, en un periodo en el que mi cultivo necesita agua. Estamos con esta nueva decisión, esta estrategia, estoy limitando el agua que tiene disponible mi cultivo para trabajar y vuelvo a aumentar la dotación y rápidamente mi suelo vuelve a responder y volvemos a entrar en pendientes de absorción más parecidas a lo que estábamos anteriormente, que es en teoría lo que no tiene limitaciones. Ay, perdón, pensaba que era el último y me quedaba uno. Aquí tenéis el típico gráfico con dientes de sierra, propio de un cultivo manejado con un riego diario, ¿no? Donde se agota durante el día, se seca, y durante la noche está plano y otra vez se vuelve a dar a principio de día. Se va dando estos típicos dientes de sierra, se provoca un drenaje. Fijaros, es que no se ve muy bien, pero se ve esa puntita ahí arriba y un cambio de inflexión. Esto es lo que me estaría provocando que el agua me baje a los 60 centímetros. En estos 60, fijaros, aquí sí que está bien ajustada la capacidad de campo, también estoy provocando drenaje, repasando conceptos. Y lo que os quería enseñar es el efecto que tiene este día de lluvia sobre mi estrategia de manejo de agua en el suelo, ¿no? Venía más o menos bastante parejo, venía unas condiciones muy homogéneas y muy estables, pero este día llovió un poquito y o bien porque aumentan las reservas de agua o bien porque hay menos transpiración, fijaros cómo me desplaza mis curvas un poquito para arriba. Esto implica que estoy trabajando con un nivel de estrés, con un mayor nivel de humedad, porque no he cambiado la estrategia de riego o no he tenido en cuenta el efecto de estas lluvias sobre la estrategia de riego. A partir de aquí, esto ya no sé el caso concreto, puede ser que se haya terminado la campaña, puede ser que efectivamente se decida tener en cuenta esto que ha pasado para reducir la dotación de riego y inmediatamente se corta el riego. También podría ser, porque aquí se ven unas lluvias que en base a la previsión de que va a llover y pensando que fuera a llover, decimos, bueno, pues como nos ha subido anteriormente y aquí tenemos lluvias, vamos a cortar que no va a pasar nada. Bien, pues cortamos el riego, vemos como el primer día tenemos absorción, el segundo día ya es mucho más pequeña, y el segundo día ya se ha limitado y a partir de aquí tenemos un suelo totalmente plano. Estas lluvias no han infiltrado absolutamente nada y mi cultivo no está trabajando hasta este día que la lluvia sí que le entra y a partir de aquí volvemos a la típica dinámica de escalón conforme a la cual el cultivo va absorbiendo durante el día y por la noche se queda más plano. Como veis, el tema de las lluvias pues es importante porque esta lluvia, que el pluviómetro me la ha registrado como una lluvia más pequeña, sí que ha tenido un efecto en mi suelo, mientras que estas otras lluvias del 7 de septiembre, por lo que sea, no han llegado a entrar. Vale, y esto ha sido todo. Creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, espero no haberos sido demasiado pesado. Muchas gracias por vuestra atención. Y antes de pasar a la parte de preguntas o comentarios que me queréis hacer, sí que quería aprovechar pues, para comentaros que acabamos de entrar en un programa financiado por Bayer, conforme al cual esta solución tecnológica CESENS con sus puntos de monitoreo va a estar disponible dentro de un programa de puntos acumulados como los del supermercado que tienen los clientes de Bayer
para poder adquirir estaciones sin necesidad de gastar dinero, con esos puntos que acumulen por consumir productos, y que, bueno, que si en el caso de que estuvierais interesados en hacer cualquier tipo de ampliación de presupuesto para montar o bien nuevas instalaciones o bien ampliación de los puntos que tenéis, pues que os dejo el contacto tanto de Carolina, que es la responsable comercial, su correo con su teléfono, como el mío, porque, bueno, este webinar está dentro de una iniciativa con la que hemos comenzado el año desde Cessens, que es, pues bueno, trabajar un poco más esta parte de formación con los usuarios finales para que podáis sacarle el máximo partido a las herramientas, y estamos ofreciendo pues una serie de formaciones o de sesiones personalizadas para cada cliente con sus datos a nivel un poquito más concreto, con su situación particular, para poder hacer pues una pequeña reunión donde consultemos dudas, hagamos un pequeño análisis de datos, y ya digo, para los que estéis interesados, pues yo me iré poniendo en contacto con cada uno de vosotros, pero bueno, si me queréis escribir, tenéis ahí mi contacto y mi teléfono. También deciros que, bueno, que si en el caso de que estuvierais interesados en realizar nuevas instalaciones, desde el departamento agronómico ofrecemos un servicio de diseño en el cual evaluamos, pues en función de los datos que nos proporcionéis de la parcela, pues cuántos puntos sería ideal en base a la homogeneidad de esa finca, y un poco en función de vuestras necesidades también qué tipo de sensores consideramos más adecuados en cada caso. Y nada, dicho esto, pues os dejo ya, no sé cómo vamos de hora, cuando me he extendido. Somos bastante, pues 1 hora y media, pero bueno, vamos a dejar 5 o 10 minutitos por si alguien quiere preguntar algo. Muchas gracias. Bueno, me podéis hacer las preguntas a través del chat, igual más fácil, porque si no nos vamos a poder hablar todos. Vale. Aquí me dicen que lo subamos al canal de YouTube, sí, me imagino que, los responsables de comunicación lo publicarán bien en la web o donde sea. Se escucha perfectamente, tenéis que tener activado el audio. Al entrar al Zoom no pone que lo actives, no es problema de Cessens. No, estos son comentarios anteriores. Pregunta Quique González, que en viñedo, ¿qué capacidad de campo sería correcta? Un 32% y punto de marchitez un 20%. Me gustaría que me orientases para tenerlo correctamente en los datos de umbral de riego. Y que los puntos de capacidad de campo y de marchitez permanente no dependen en realidad del cultivo que tenemos, sino de nuestro suelo. Si bien es cierto que el suelo, que depende del cultivo, pues vamos a tener una tolerancia mayor o menor a niveles de agua retenida muy fuerte, realmente lo que nos define estos puntos son la estructura y la textura y la composición de tu suelo. Entonces, bueno, tendríamos que ver en ese caso determinado. Para un suelo franco-arenoso, pues te remito a las tablas que hemos pasado como valor general, pero pues bueno, como explicaba, la idea es que a través de los datos que nos ofrecen los sensores, de estas curvas de secado, podamos ser capaces de identificar esta capacidad de campo y este punto de marchitez permanente de forma particular para nuestro suelo, y vayamos calibrando los sistemas. Punto de marchitez permanente realmente es un sensor, es un punto al que nunca deberíamos de llegar, ¿no? Y el punto de marchitez permanente, pues bueno, se considera cuando la planta ya no va a ser capaz de reponerse. A mí me gusta más pensar un punto de marchitez temporal o el punto de tensión de humedad del suelo en el cual la planta ya está teniendo un factor limitante y no está trabajando todo lo que podría, no está trabajando en su máximo potencial. Enhorabuena, muchas gracias. Para un suelo franco-arenoso, que lo te he contestado, bien la clase. No entiendo por qué en cada sensor pone la capacidad de campo y el punto de marchitez. No es cada sensor, Natalia, el que lo pone, sino es en función del tipo de suelo, o sea, de la textura de suelo que tú cargas en Cessens, se asigna una capacidad de campo y un punto de marchitez estándar teórico solo en base a la textura a partir de las ecuaciones de Saxton. Esto, en teoría, es diferente para cada horizonte de suelo. Por eso dices que cada sensor puede tener unos puntos diferentes, porque el suelo no es exactamente igual los primeros 20 centímetros que los 40 que los 60. Si bien muchas veces pues, se hace una única analítica y se ponen los mismos valores para todos. Pero bueno, idealmente, si aspiramos a ajustar estos valores para tener bien calibrado mi sistema, deberíamos ser capaces de diferenciar el comportamiento del sensor en cada punto.
Dice Edvam, ¿no sería más correcto establecer la capacidad de campo tras una saturación provocada por una lluvia fuerte y no con cada riego? El punto de marchitez permanente lo estableces con un porcentaje de capacidad de campo. Vale. Sí, o sea, tienes razón. Lo ideal es que cuando colocamos nuestros sensores en campo hagamos unos riegos donde llevemos el suelo a saturación y en base a esos hagamos los primeros ajustes y calibremos nuestro sistema, ¿no? Asegurarnos de que estamos saturando el suelo, hacerlo varias veces y a partir de ahí pues estudiar cómo es esa curva de descarga para poder definir los puntos. El punto de marchitez permanente lo estableces con un porcentaje de capacidad de campo. Bueno, ya digo que el software lo que hace es establecerlo en base a las ecuaciones de Saxton. Realmente el punto de marchitez permanente, hay un convenio a nivel de bibliografía para establecerlo entre los 1500 kilopascales, pero ya digo que eso es una zona realmente de un estrés hídrico severo, que no es habitual, a no ser que sean cultivos de secano y ahí hay poco margen para trabajar, estar cerca de esos porcentajes, ¿no? Realmente lo que tenemos que ver si es, o a mí me parece más interesante ver si el agua está fácilmente, cómo de disponible está este agua, pero siempre vamos a estar en el rango de agua capilar. Esto del punto de marchitez permanente, pues es útil, o sea, lo necesitamos para hacer el cálculo de agua total útil, ¿no? Porque ahí serían los milímetros, los litros que hay disponibles y para eso tenemos que saber, pues los cuantificamos hasta el punto de marchitez permanente. Pero más allá de ese valor, que bajo mi punto de vista como valor absoluto no tiene excesiva relevancia y lo que me importa es cómo va variando, pues tampoco es lo más relevante. Ok, entendido, muchas gracias. Vale. Vale, pues si no tenéis más preguntas, mira, aquí aparece una última en el chat. Perfecto, gracias. Observar tendencias. Vale, pues si no hay más preguntas, nada, son las 6 menos 10, yo creo que has visto tiempo más que suficiente. Lo dicho, si queréis a nivel particular, podremos tener una sesión de un poquito menos de duración con los que estéis interesados para ver, pues bueno, vuestro caso concreto. No siempre los sensores funcionan todo lo bien que debieran, pero para ver si hay que hacerles un mantenimiento, si hay que arreglar algo, qué podemos sacar. Y a nosotros también nos es bastante útil porque, pues bueno, al final es una forma de tener un feedback con los usuarios finales para saber pues en qué cosas está siendo útil. Igual nos descubrís nuevas funcionalidades que nosotros no estamos teniendo en cuenta, qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas vamos bien. Y yo creo en definitiva que está bien que hagamos este tipo de sesiones y una comunicación más fluida para, pues eso, optimizando nuestros servicios y que al final os resulte útil, que es el objetivo de todo esto. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Un saludo.